Buenos días a todos y a todas. Se abre un tiempo de compromiso histórico en nuestro país que debe estar marcado por el cambio constitucional a la vista del fin del sistema del turno. Este periodo, esta nueva transición que estamos viviendo, debe estar presidida por la capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas que representan la diversidad y la plurinacionalidad de nuestro país, por la defensa de los derechos sociales que tienen que estar garantizados en la Constitución y, al mismo tiempo, por la altura de Estado y por la calma. Podemos y las fuerzas del cambio han obtenido más de 5 millones de votos después de menos de 2 años de existencia y más del 20% de los sufragios. Somos la primera fuerza política en el País Vasco, somos la primera fuerza política en Cataluña, somos la segunda fuerza política en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Canarias, en Galicia, en Navarra y en Baleares. Y podemos decir que el 50% de los diputados de Podemos y las fuerzas del cambio son mujeres, superando la media del conjunto de la Cámara y a todos los demás partidos. Creo que se puede afirmar a día de hoy que nos ha faltado una semana y un debate. Respecto al Partido Socialista de Pedro Sánchez, han perdido 6 millones de votos respecto a las elecciones de 2008 que ganó José Luis Rodríguez Zapatero, 1,5 millones de votos respecto al 11% y desde 2008 han perdido más del 50% de sus apoyos. En el caso del Partido Popular, que ha perdido 4 millones de votos, obtiene su peor resultado electoral desde 1989. Creo que todos debemos reflexionar en las próximas semanas, pero especialmente los partidos viejos que formaban parte del sistema del turno, especialmente el Partido Socialista y el Partido Popular. En este momento toca la calma y toca la altura de miras. Estas elecciones están empujando la nueva transición española hacia otro sistema político. Nosotros vamos a reunir al Consejo Ciudadano de Podemos para analizar con calma la situación y el momento histórico y, por supuesto, nos reuniremos con nuestros aliados para llevar a cabo este mismo análisis. Y, por mi parte, voy a iniciar una ronda de contactos con todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento de nuestro país. Les plantearé la necesidad de una hoja de ruta de cambio constitucional que afronte una serie de cambios que ya se han producido en España. En primer lugar, el sistema electoral. Hay que hacer una reforma en la Constitución, un cambio en la Constitución que asuma que el sistema electoral tiene que responder al principio de proporcionalidad establecido por la propia Constitución española. Y, al mismo tiempo, vemos imprescindible introducir la moción de confianza ciudadana que permita la eventual revocabilidad de un Gobierno si no cumple su programa y en el caso de que estafe a los ciudadanos. En segundo lugar, la Constitución tiene que blindar los derechos sociales, el derecho a una salud pública, el derecho a una educación pública que no se privatice, el derecho a la vivienda y, así como los derechos medioambientales, requieren en nuestro país el blindaje constitucional para que nunca más puedan convertirse en papel mojado o en mera retórica de las formaciones políticas. En tercer lugar, derecho a decidir. Nuestro país necesita un nuevo encaje territorial. Somos la única fuerza política que, precisamente por entender la plurinacionalidad, somos garantes de un proyecto común, de un proyecto de unidad que se tiene que fundamentar en la voluntad de las gentes y de los pueblos de España. Y, en este sentido, defendemos que en Cataluña se lleve a cabo un referéndum. En cuarto lugar, independencia de la justicia. Nunca más, en España, jueces dependientes del partido del Gobierno. Nunca más utilización política del Tribunal Constitucional. Nunca más, en España, jueces que recibieron dinero de la fundación del partido del Gobierno juzgando a presuntos responsables de corrupción. En quinto lugar, las puertas giratorias se han revelado en nuestro país como algo que forma parte de la infamia de lo viejo. Nunca más en nuestro país exministros y expresidentes en consejos de administración de empresas estratégicas. Estos ejes de la ruta constitucional no son una propuesta de máximos,
responden a consensos que ya existen en nuestro país y representan la única vía para mantener la unidad de nuestro país, que solamente se puede fundamentar en la democracia y en la libre decisión de las gentes y los pueblos. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España y pensamos que somos la única fuerza política que, precisamente porque defiende el derecho a decidir, puede en estos momentos garantizar la unidad de nuestro país. Me preocupa la actitud que vengo escuchando en las últimas horas por parte de las fuerzas políticas del inmovilismo. Hay que recordar que el Partido Popular es la sexta fuerza política en Cataluña, la sexta, y la quinta fuerza política en el País Vasco. En el caso del Partido Socialista es la cuarta fuerza política en Madrid, la tercera en Cataluña, la tercera en el País Vasco, la tercera en la Comunidad Valenciana, la tercera en Galicia, la tercera en Baleares, la tercera en Canarias, la tercera en Navarra. El sistema del turno, el sistema de dos partidos, se terminó en España. Ya no existe, ya no hay turnismo, ya no hay bipartidismo. Por eso me preocupa la actitud de los que parecen bunkerizados en el pasado. Estamos en un momento de reflexión constituyente, estamos en un momento en el que la hora de los estadistas ha llegado a nuestro país. No la hora de los nervios, no la hora de las prisas, no la hora de me presento a unas primarias dentro de mi partido. Ha llegado la hora de la altura de Estado para liderar un proceso de transición que establezca un nuevo compromiso histórico y un nuevo acuerdo en nuestro país. Encantado de responder a sus preguntas. Empezamos con las preguntas, tendremos más o menos media hora. Yolanda, y voy anotando. Pablo. Yolanda Mármol, del Periódico de Cataluña. Tenía un par de preguntas. Hacías referencia a la ronda de contactos que quieres iniciar con el resto de fuerzas que han conseguido representación parlamentaria. Te quería preguntar si ya has iniciado esa ronda de contactos y, en todo caso, ¿cuándo empezaría? Y luego tú has venido hablando durante la campaña electoral y también antes, durante la precampaña, de la posibilidad de una gran coalición entre el PSOE y el PP. A tenor de las encuestas, de los resultados electorales, ¿ves más posible esa coalición o por lo que intuyes crees que se aleja esa posibilidad? Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, no he tenido ninguna conversación ni ningún contacto con ninguno de los líderes políticos, pero lo antes posible, aunque Podemos tiene que reunir a su Consejo Ciudadano y tenemos que reunirnos con nuestros aliados. Iniciaré lo antes posible esa ronda de contactos, pero puedo confirmarles que de momento no he hablado ni con el señor Pedro Sánchez, ni con el señor Mariano Rajoy, ni con el señor Albert Rivera, ni con ninguno de los líderes políticos, aunque nuestra voluntad, mi voluntad, es iniciar cuanto antes esa ronda de contactos que, por supuesto, será pública, con luz y taquígrafos. Respecto a la segunda pregunta, parece que los señores que mandan en el PSOE han hablado y parece que no entienden que España es un país diverso y plurinacional. Quien no entienda que España es un país diverso y plurinacional está diciendo que tiene que haber gran coalición, está entregando el gobierno a Mariano Rajoy. O se entiende que España es un país plurinacional, o se entiende que España es un país diverso, o se está entregando el gobierno de nuestro país al señor Mariano Rajoy y al Partido Popular. Sí, soy Francisco Matos del diario El País. Tenía dos preguntas. En primer lugar, quería saber, puesto que los números son suficientes, si van a intentar finalmente formar grupo parlamentario gallego, catalán y valenciano, y en ese caso, cómo van a mantener, digamos, unidad de mensaje y, digamos, quién va a hablar con las otras fuerzas, quién va a negociar en su nombre, si tendrán su propio portavoz. Y por otro lado, ¿qué grado de expectación tiene con respecto a las propuestas de cambio constitucional? Es decir, ¿hasta qué punto, ahora acaba de mencionar el caso del derecho a decidir y de la postura del PSOE con respecto al referéndum catalán? Ese es quizá el punto más complicado, digamos, el aspecto que más difícilmente puede asumir el PSOE, pero con respecto a los otros cuatro puntos, ¿qué nivel de expectación tienes con respecto a eso?
Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, para nosotros es absolutamente fundamental que haya un grupo parlamentario catalán, un grupo parlamentario valenciano y un grupo parlamentario gallego. Precisamente porque nosotros entendemos la diversidad y la plurinacionalidad de nuestro país, somos los únicos que podemos construir el pegamento imprescindible para que nuestro país siga unido y para construir un nuevo compromiso histórico. Para nosotros es una cuestión estratégica y espero que la mesa del Congreso que se forme entienda el mensaje que han dado los ciudadanos. España es plurinacional, España es diversa y esos grupos parlamentarios tienen que existir porque son la garantía de que se respeta la pluralidad de nuestro país y de que podemos construir un nuevo compromiso histórico entre todos. Creo que hemos demostrado que desde la diversidad, que desde la pluralidad se trabaja mucho mejor. Hemos hecho una campaña electoral enormemente efectiva y creo que nadie podrá negar eso en estos momentos y estamos encantados que esa diversidad se exprese también en nuestra manera de trabajar políticamente. Para nosotros es algo que nos fortalece entender esa diversidad en nuestro país. Respecto a las expectativas, el cambio que hace falta en nuestro país, el camino hacia el que nos empuja esta nueva transición es inequívoco y basta ver lo que han ido votando los ciudadanos desde las elecciones europeas hasta ahora. Cada vez que se vota, las fuerzas del cambio crecen, aumentan su poder y su presencia institucional. Las 5 garantías que estamos planteando, los 5 ejes, son 5. Y los 5 son imprescindibles para que en este país se pueda recomponer un acuerdo de compromiso histórico. Estamos en el momento de los estadistas, no estamos en el momento de la negociación de sillones. La política vieja se acabó. Y pido a los responsables políticos de todas las fuerzas con representación parlamentaria que estén a la altura. Ahora toca calma, ahora toca reflexionar, ahora toca estar a la altura del desafío histórico que se está planteando en nuestro país y entender que el cambio constitucional y que los 5 ejes que responden a lo que la gente ha expresado en la calle y a lo que ha expresado en las urnas, que a nadie se le olvide que Podemos es la fuerza política española de ámbito estatal más votada en Cataluña y en el País Vasco, o se entiende lo que han votado los ciudadanos, o se entiende que la defensa de los derechos sociales tiene que estar garantizada en la Constitución, igual que la independencia judicial, igual que el fin de las puertas giratorias, o no se ha entendido la nueva época que el 15M inauguró y que está transformando las instituciones y las estructuras políticas de nuestro país. Me gustaría saber, teniendo en cuenta los resultados en Cataluña, me gustaría saber hasta qué punto el referéndum en Cataluña es una línea roja de Podemos. Absolutamente, lo hemos dicho y que no haya ninguna duda. El referéndum en Cataluña es imprescindible para construir un nuevo compromiso histórico. Nosotros vamos a defender el sí a un proyecto común, a que Cataluña siga como nación dentro de España. Y la vía que nos parece imprescindible para eso es que haya un referéndum. Tengo que decir que me sorprende que algunos ahora digan que no quieren referéndum. Pues bien, nosotros somos la única fuerza política que en estos momentos, en España y en Cataluña, defendemos sin matices, defendemos sin ambigüedades que tiene que haber un referéndum en Cataluña y nosotros vamos a defender el sí a un proyecto con España. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, pero queremos que en Cataluña se vote. Sí, quería saber, Pedro Callejas, Espejo Público, Antena 3, quería saber, en primer lugar, si, por lo que he entendido, usted, si el Partido Socialista aceptase esos 5 puntos mínimos, ¿estaría Podemos dispuesta a apoyar una investidura de Pedro Sánchez? Y, en segundo lugar, quería saber, ahora mismo en este punto, de 0 a 10, ¿qué probabilidades ve de que se puedan repetir las elecciones generales en España en poco tiempo? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Si las fuerzas políticas en nuestro país están a la altura del desafío histórico y los cambios constitucionales, llegaremos a un nuevo escenario en el que se podrá hablar de muchas cosas. Pero ahora no es el momento de hablar de investiduras. Nosotros tenemos un mandato de más de 5 millones de ciudadanos para que la Constitución garantice una nueva transición y un nuevo compromiso histórico. Esa es la hoja de ruta. A partir de ahí se podrá hablar. Respecto a la posibilidad que usted me plantea, bueno, nosotros pensamos que ahora mismo hay que tener la suficiente responsabilidad de Estado, pero si los ciudadanos tienen que volver a votar, creo que nosotros podemos ser muy optimistas al respecto. Cada vez que hay elecciones y cada vez que hay campañas electorales y que hay debates en la televisión que están
controlados por los periodistas y no pactados por los partidos políticos, parece que las fuerzas del cambio avanzan. No es lo que toca ahora. Ahora no tocan las prisas, no toca la tensión, toca la altura de Estado, toca dialogar con todo el mundo, pero si las fuerzas del inmovilismo fuerzan un escenario como ese, nosotros lo asumiremos encantados. Insisto en que me preocupa por las declaraciones que he escuchado de los que parece que mandan más que nadie en el PSOE, que estén buscando una fórmula para llegar a una gran coalición. No entender la diversidad de España, no entender que el diálogo tiene que asumir la plurinacionalidad de España, es entregar el Gobierno a Mariano Rajoy y que nadie cuente con nosotros, que el Partido Socialista no cuente con nosotros para entregar el Gobierno a Mariano Rajoy y al Partido Popular. Sí, Pablo, aquí. Juan Carlos Echeverría, Euskal Telebista. Habéis ganado las elecciones en Euskadi, protagonizando un sorpaso a la izquierda nacionalista y no nacionalista en Euskadi. Has hablado de Cataluña y has hablado de vuestra apuesta por el derecho a decidir. ¿Incluye también una consulta para Euskadi? 1. 2. ¿Contempláis dar cauce legal a consultas sobre el modelo de Estado en cualquier comunidad que lo solicite mayoritariamente? Respecto a la segunda pregunta, uno de los elementos claves de esta nueva transición es revisar el modelo territorial de nuestro país. Yo entiendo que el modelo del café para todos pudo cumplir una función histórica fundamental en un momento del pasado de nuestro país. Creo que a día de hoy eso no satisface a nadie. Somos nosotros la única fuerza política que hemos dicho que el Senado no puede ser un cementerio de elefantes, que no basta con trasladarlo a Cataluña y que el Senado se tendría que inspirar en el Bundesrat alemán y ser una Cámara de representación territorial. Al mismo tiempo, nosotros somos favorables a que todas las articulaciones territoriales se fundamenten en la soberanía. Y en el caso concreto que usted me plantea, nosotros entendemos que siempre, siempre, siempre habrá que atender las demandas de la sociedad vasca. Y las demandas que plantee la sociedad vasca tendrán que ser una obligación para alguien que aspiro a ser presidente del Gobierno. Escuchar a la sociedad vasca. La sociedad vasca ha enseñado muchas cosas, la sociedad vasca ha implicado muchos avances en los últimos años. Cuando sea presidente del Gobierno me comprometo a escuchar siempre lo que digan los vascos y las vascas. Ana Fernández de Europa Press. Quería preguntarle, en primer lugar, acaba de decir que la responsabilidad de que el PP vuelva a gobernar sería del PSOE en el caso de, en el caso de no aceptar estas 5 garantías, sería responsabilidad del PSOE. No sé qué parte de responsabilidad tendría también Podemos de dejar gobernar al PP en el caso de que se pueda llegar a un acuerdo intermedio de que no se acepten las 5 o que se acuerden a medias o que se acuerde dialogar posteriormente, pero que se permita formar un gobierno. Y en segundo lugar, quería preguntar si tienen previsto hacer algún tipo de consulta a sus bases, al margen de que se vaya a hablar de estas cuestiones en el Consejo Ciudadano y con sus socios, si van a hacer algún tipo de consulta. Gracias. Gracias por las preguntas. Respecto a la primera, para que no quede ninguna duda, ni por activa ni por pasiva, Podemos va a permitir que gobierne el Partido Popular, ni por activa ni por pasiva, ni con votos a favor ni con abstenciones, ni por activa ni por pasiva. El Partido Popular no puede formar parte del futuro gobierno de nuestro país. Lo que estamos planteando es que si el Partido Socialista no entiende que España es diversa, no entiende que España es plurinacional, y se bunqueriza en el pasado diciendo que no se puede dialogar, entonces los que están diciendo, los señores que mandan en el PSOE, están diciendo que van a entregar el gobierno al Partido Popular, que el Partido Socialista no cuente con nosotros ni por activa ni por pasiva para entregar el gobierno al Partido Popular. Y la única manera de avanzar en esta transición es entender que el diálogo y un nuevo compromiso histórico que asuma la diversidad, la plurinacionalidad de nuestro país, el blindaje constitucional frente a la corrupción, acabar con las puertas giratorias y que los derechos sociales no sean nunca más papel mojado y que estén blindados en la Constitución al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, son los ejes de consenso que tienen que servir para que en nuestro país podamos construir el nuevo contrato que los ciudadanos han mandatado con sus votos. Que a nadie se le olvide cómo han votado los ciudadanos. Han acabado con el bipartidismo, han acabado con el sistema del turno y han votado en Cataluña y en el País Vasco mayoritariamente a la única fuerza política española de ámbito estatal que puede aportar el pegamento para construir un proyecto de país unido,
fundamentado en la libre decisión de las gentes y los pueblos de nuestro país. Respecto a la segunda pregunta, lo primero es reunir al Consejo Ciudadano y en Podemos nos encanta que siempre haya mecanismos de participación. Somos la única fuerza política que sometió a referéndum su política de alianzas y de incorporaciones de la sociedad civil y ese espíritu democrático va a estar siempre en nosotros. Pero no es el momento de las prisas, no es el momento de la tensión, es el momento de la altura y de la reflexión. Y ahora todo el mundo tiene que pensar qué es lo que ha pasado en este país, sobre todo el partido que ha perdido 6 millones de votos y el partido que ha perdido 4 millones de votos. Hola, aquí, Lorena de La Sexta Noticias. Has dicho, Pablo, que os ha faltado una semana y un debate. No sé si con este resultado esta es la remontada de la que hablabais. Finalmente habéis quedado por detrás del PSOE. No sé si aspirabais a más o creéis que os habéis quedado un poco cortos con el resultado. Hemos quedado por delante del PSOE en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Canarias, en Galicia, en Navarra y en Baleares. A la vista de cómo nos situaban algunos, y tengo que recordarles a algunos de ustedes las preguntas a propósito del hundimiento de Podemos, yo creo que nadie duda en este país que la remontada ha sido un hecho y que en esa remontada ha tenido un papel fundamental la campaña electoral y los debates. Creo que ustedes, que de esto saben bastante, podrían calcular que si la campaña dura una semana más y hay más debates, y en este país eso ya no se puede volver a consentir, no se puede volver a consentir que un candidato a la presidencia del Gobierno no vaya a un debate, no se puede consentir que un candidato a la presidencia del Gobierno diga en un programa de La Sexta «Yo debatiré en Salvados con Pablo Iglesias» y mienta a la cara de los ciudadanos. Con más debates y con más tiempo, creo que es evidente lo que hubiera ocurrido en este país. En cualquier caso, hablamos de más de 5 millones de votos y más del 20% de los votos en una fuerza política que nació hace menos de 2 años. Hola, soy Juan Antonio Nicolai de 4. Quería preguntarle, habla usted de altura de miras, de sentido de Estado, el sentido de Estado y la... No le oigo, si se puede pegar el micrófono. Habla usted de altura de miras, sentido de Estado. Mi pregunta es, una de ellas, es si el sentido de Estado no contempla la posibilidad o no engloba la capacidad de ceder. Cuando habla usted de 5 ejes innegociables, esa capacidad de Estado no engloba la capacidad de ceder. Y la segunda, el escenario es complicado, no digo si ya es deseable o probable un acuerdo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, sino es si es posible. Respecto a la primera cuestión, asumir que estamos en una nueva transición y que se ha terminado el sistema del turno implica dialogar con todas las fuerzas políticas. Creo que de momento somos la única fuerza política española que está dispuesta a dialogar con todos y de todos. Las garantías constitucionales que estamos planteando no son una lista de maximalismos, es responder a lo que han demostrado los ciudadanos votando. Respecto al escenario que plantea usted, bueno, habrá que preguntarle al señor Albert Rivera si de alguna manera se retracta de sus declaraciones que van en la dirección de entregar al Gobierno al Partido Popular. Lo dijo al final de la campaña y parece que lo sigue diciendo. Eso es alinearse con el inmovilismo, eso es alinearse con lo viejo. Les recuerdo que solamente hay 3 fuerzas políticas en España que superen los 5 millones de votos. Creo que se puede decir que cuando a Ciudadanos se ha visto lo que es, lo que piensa de las mujeres de nuestro país, su política exterior vinculada con la guerra y con las invasiones y su papel de partido sostenedor de lo viejo en Andalucía, con el partido de los ERES y en Madrid con el partido de la Púnica, creo que muchos ciudadanos españoles se han dado cuenta de lo que había. Lo que hay ahora es 3 fuerzas políticas en España por encima de los 5 millones de votos y nosotros en este momento somos los únicos que tendemos la mano para dialogar con todas las fuerzas del arco parlamentario. Hola, Pablo. Tengo un par de preguntas en inglés, por favor. Primera pregunta, BBC News. You talk about you're willing to talk to all political parties. Can you tell us what your red lines in those negotiations are? What has to happen for you to go into government? And secondly, what is your message for the rest of Europe today, particularly those European leaders who have directed austerity which has been implemented by the government here in Spain? Thank you very much for the questions. Regarding the red lines, we are not thinking about negotiation. We are thinking about a historical compromise in our country in order to lead a new political transition.
Regarding the Europe and our message to Europe is very clear. Sovereignty is the main word for us in order to organize our political system. Never again, Spain as a periphery of Germany. We are going to work in order to retake the meaning of sovereignty in our country. Sí, buenos días, señor Iglesias. Quería preguntarle, usted ha dicho que va a empezar una ronda de contactos con otros partidos. También ha dicho que cuando sea presidente va a escuchar las demandas del pueblo vasco. ¿Considera usted que tiene posibilidades de llegar a ser presidente de este país? Con 69 escaños, ¿considera que puede ser lógico que alguien sea presidente? Gracias. Creo que los cambios que se están produciendo en nuestro país son evidentes. Una fuerza política que supera los 5 millones de votos en poco menos de 2 años, y creo que también es evidente que solamente una fuerza política que asuma que se tienen que producir cambios constitucionales y que asuma la diversidad plurinacional de nuestro país puede liderar un proyecto de unidad. Nosotros no estamos hablando ahora de plantear nuestra investidura, sino de tender la mano a todas las fuerzas del arco parlamentario para establecer un nuevo compromiso histórico en nuestro país, que es lo que toca, desde la fuerza que nos han dado 5 millones de ciudadanos. Estoy convencido de que cuando se vuelva a votar en España, la tendencia que hemos visto en estos últimos 2 años va a continuar, y que estamos hablando de alguna manera de una transición que va avanzando paso a paso a cada proceso electoral. Pero nosotros ahora, con la fuerza que tenemos, con más de 5 millones de votos, lo que decimos es que tiene que haber un nuevo compromiso histórico en España en el que llamamos a dialogar a todos. Y lo que les decimos a las fuerzas del turno que han sido severamente derrotadas es que reflexionen, que entiendan España, que piensen en España y que hablen de España, y a nosotros nos tendrán siempre disponibles para dialogar y para hablar de los cambios constitucionales de nuestro país. Quien siga pensando que la política es hablar de sillones no ha entendido estas elecciones y no ha entendido la nueva época que tenemos que asumir. Sí, hola Pablo, Alejandro de Miguel, de Público. Bueno, primero para orientarnos un poco, ¿cuándo se reúne el Consejo Ciudadano? ¿Qué calendarios tenéis? Si va a ser antes del 24, si va a ser después, y para quedarlo claro, ¿descartáis a día de hoy entrar a formar parte de un hipotético gobierno del PSOE con otros apoyos? ¿Descartáis plantear la investidura? Gracias. Respecto a la primera pregunta, será después del 24, pero todavía no se ha llevado a cabo la convocatoria. Respecto a la segunda, creo que he sido muy claro en la exposición. En este momento toca calma, toca altura de Estado, no tocan prisas, no tocan nervios. Hay que reflexionar sobre lo que ha ocurrido en nuestro país, y el diálogo tiene que estar presidido con todos los actores políticos, con los acuerdos necesarios para un compromiso histórico. Y en este caso decimos, cualquier fuerza política, y con esto estoy contestando de manera muy precisa a tu pregunta, cualquier fuerza política que no entienda la plurinacionalidad y la diversidad de nuestro país está diciendo explícitamente que está dispuesta a entregar el gobierno al Partido Popular. Hola, buenos días. Aitor Ribeiro, El Diario.es. Ayer el PP revalidó la mayoría absoluta en el Senado. No sé si han tenido en cuenta para las reformas constitucionales que ustedes plantean este detalle que lo hace bastante inviable, sobre todo en la parte de la reforma territorial. El PP se ha mostrado muy en contra. ¿Esto no les hace replantearse su postura sobre los pactos o sobre estas líneas rojas? Si el Partido Popular aceptara algunas, les llevaría a moverse. Y la segunda pregunta, ha dicho que os entiende que España es plurinacional o se está entregando el país a Mariano Rajoy. Ha dicho que ustedes son el único partido capaz de ser el pegamento que una a todas las naciones de España. ¿Está planteando que hay que elegir entre Rajoy y usted? Gracias. Respecto a la primera pregunta, nosotros estamos hablando de propuestas de Estado, propuestas que tendrán que discutir todos los partidos políticos. Si el PP no entiende que ha perdido 4 millones de votos y entiende que el Senado es un instrumento para bloquear al Congreso, hay que recordarles que después de pasar por el Senado, las leyes vuelven al Congreso, y que los ciudadanos españoles no entenderían que el Partido Popular utilizara una estrategia de búnker para detener los avances en nuestro país.
Si eso se llevara a una situación extrema, sabéis muy bien lo que ocurriría y nosotros encantados de asumir ese escenario, pero no es nuestra voluntad. Nuestra voluntad ahora es reflexionar y desde la altura de Estado hablar con todo el mundo. Respecto a la segunda pregunta, no se trata de personas. Cuando lo que estoy diciendo es que si el Partido Socialista no asume que nuestro país es diverso, no asume sus resultados electorales y los nuestros en Cataluña y en el País Vasco, estoy diciendo una obviedad, que eso es entregar el gobierno al Partido Popular. Parece que los que mandan de verdad en el PSOE estarían a gusto con una cosa que ya planteó un editorial de un famosísimo periódico español en 2012, La urgencia de pactar. Pues bien, parece que algunos quieren plantear ese escenario, pero que nadie se equivoque. Si ahora mismo el Partido Socialista dice que no entiende la plurinacionalidad de España, le están entregando el gobierno al Partido Popular y en eso no van a contar con nosotros. Nosotros no estamos aquí planteándonos para una investidura. Estamos aquí con la responsabilidad de Estado para decir que todas las formaciones políticas tenemos que hablar. No tenemos dudas de que si se vuelve a votar en España y que cuando se vuelva a votar en España el avance de las fuerzas del cambio se va a consolidar. Creo que es obvio que si la campaña electoral hubiera durado más tiempo, que si hubiera habido más debates, a lo mejor estábamos en una situación diferente, pero a nosotros nos toca ahora asumir la responsabilidad de Estado con más de 5 millones de sufragios, que en este caso se tienen que trasladar en 5 garantías constitucionales que sean el pegamento de un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto de país unido, pero unido desde la voluntad de las gentes y los pueblos de nuestro país. Gracias. Hola, buenas tardes. Nicolai Abril de NTN 24 América Latina. Muchos nos preguntamos en América Latina si con la participación, la representación que ha obtenido Podemos, de alguna manera se va a abstener, si se va a abstener o si se va a abstener de votar un proyecto, alguna resolución como la que se votó en abril para pedir la libertad de los llamados presos políticos en Venezuela, si va a haber algún tipo de bloqueo sobre la situación coyuntural que vive este país, si al contrario van a fomentar y van a emitir un pronunciamiento a favor de las libertades fundamentales. ¿Será Podemos una piedra en el zapato para ello o no? Muchas gracias por su pregunta. Entiendo su importancia, le pido que entienda usted que después de unas elecciones generales en España, ¿cuál es nuestra agenda? En cualquier caso, le diré que nosotros siempre vamos a defender los derechos humanos y las libertades públicas en todo lugar y en todo país y que, en lo que se refiere a la política exterior hacia América Latina, defenderemos las relaciones estratégicas de amistad y de hermanamiento de España con todos y cada uno de los países de América Latina, independientemente del color político del partido que gobierne. Buenos días, soy Fernando García de La Vanguardia. Quería preguntarle una cosa de sistema. Usted dice que cuanto antes hay que entablar conversaciones. ¿Va a llamar usted a los otros líderes o considera que no es, digamos, su papel? Gracias. Efectivamente, les voy a llamar, voy a iniciar la ronda de contactos y les voy a llamar a todos para que nos reunamos y hablemos de España y de política, que es lo que toca ahora. Hola, buenos días. Daniel Ríos, del diario Infolibre. A mí me gustaría hacerle una cuestión, ahondando un poco en lo que ya le han preguntado algunos compañeros. Hablaba de estas 5 líneas rojas, 5 cambios constitucionales que ustedes plantean como líneas rojas para pues, un posible apoyo, una posible abstención. Entonces, planteándolo como cambios constitucionales, necesitan un apoyo muy amplio del Parlamento, de las Cortes. En primer lugar, la cuestión sería si se plantean aprobar este tipo de cambios sin introducirlos en la Constitución para que sea necesario un menor apoyo, por ejemplo, que no sea necesario el apoyo del Partido Popular. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle si han hablado ya con el Partido Socialista sobre el tema del referéndum en Cataluña. Ellos se han negado durante toda la campaña electoral a realizar cualquier tipo de referéndum en Cataluña. Ustedes lo plantean como una línea roja. ¿Cómo pueden superar esta diferencia? Gracias por las preguntas. Respecto a la segunda, ya he dicho antes que todavía no he hablado con nadie y con nadie del Partido Socialista, que iniciaré a partir de ahora esa ronda de contactos. Respecto a la segunda, como dije en inglés antes, nosotros no hablamos de líneas rojas de negociación, hablamos de pegamento para un nuevo acuerdo de país, no hablamos de propuestas programáticas de Podemos, hablamos de consenso
que están ya en nuestra sociedad y que se han expresado electoralmente. Cuando hablamos de la independencia de la justicia, no hablamos de una propuesta de Podemos, hablamos de algo que desea la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Cuando hablamos del blindaje de los derechos sociales, hablamos de algo que incluso el resto de partidos han llegado a reconocer utilizando la misma expresión que Podemos. Cuando hablamos de la necesaria de acabar con las puertas giratorias, hablamos de algo que incluso ha avergonzado públicamente a los partidos que siguen teniendo exministros y expresidentes en las puertas giratorias. Cuando hablamos de resolución democrática del desafío territorial, basta ver cómo han votado los ciudadanos en Cataluña, cómo han votado en el País Vasco y, al mismo tiempo, cómo nos han votado también en Madrid, en Navarra, en Canarias, en Baleares y en Galicia. Estamos hablando de propuestas de pegamento de país. No estamos haciendo propuestas de partido, estamos haciendo propuestas de Estado. Cuando he dicho que es la hora de los estadistas y la hora de la altura de Estado, lo que estamos diciendo es que nuestra hoja de ruta constitucional no es un programa de negociación, no son líneas rojas, son propuestas de país. Cuando nosotros estamos diciendo que somos la única fuerza política española de ámbito estatal que puede jugar el papel de pegamento en Cataluña y en el País Vasco, no lo decimos con orgullo, lo decimos con la preocupación de los resultados humillantes que han obtenido sobre todo el Partido Popular en Cataluña y en el País Vasco y también el Partido Socialista. El Partido Socialista y el Partido Popular tienen un problema con España si sus resultados en Cataluña y en el País Vasco son tan magros. Y a mí eso, como español y como candidato a la presidencia de una fuerza política que tiene 5 millones de votos, me preocupa. Por eso digo que el momento es de altura de Estado, de compromiso histórico y de proyecto de país. Hola, Pablo. Aquí, a tu derecha. Aquí, detrás de la columna. Alberto Escalante, Cadena COPE. Durante la campaña, una de tus ideas de fuerza ha sido que para obligar al PSOE a cambiar teníais que quedar por delante de ellos, que si no, no cambiarían. El resultado, sin embargo, ha quedado el PSOE por delante de vosotros. ¿Os da este resultado la fuerza para obligar al PSOE a aceptar vuestras ideas? Hemos quedado por delante del PSOE nada más y nada menos que en Cataluña y en el País Vasco como primera fuerza y les hemos superado nada más y nada menos que en territorios como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Navarra y Baleares. El Partido Socialista ha perdido 6 millones de votos. Me hubiera gustado que la campaña durara una semana más y que hubiera habido un debate más, pero creo que este resultado revela que ahora el Partido Socialista tiene que comprender la diversidad de nuestro país y tiene que asumir sus resultados. Las actitudes de bunkerización en el pasado, de inmovilismo que parece que han puesto encima de la mesa los que parece que mandan en el PSOE y parece que en ese partido están más preocupados de volver a hacer unas primarias internas que de hablar de España, pues revelan, con todo el respeto, la debilidad de una fuerza política que ha tenido los peores resultados de su historia. Buenos días, Eva Luna, de Informativos Telecinco. No me ha quedado muy claro, usted siempre ha hablado de las 5 garantías constitucionales, yo he entendido hasta ahora que era como una línea roja, ahora parece que, de lo que he entendido es que son como un punto de partida para negociar y hablar con otros partidos. Mi pregunta es, si el PSOE estuviera abierto a consensuar esos 5 puntos que eran fundamentales para Podemos, ¿usted apoyaría una investidura de Pedro Sánchez, sí o no? Gracias. Lo he dicho muy claro, no es el momento de hablar de investiduras porque estamos en una transición, ni de líneas rojas ni de negociaciones programáticas. Hay que hablar de España. Estas 5 garantías que proponemos son un pegamento para un nuevo acuerdo de país, de España, de compromiso histórico para que podamos seguir en un proyecto todos juntos. Hablar de una nueva transición es hablar del momento de los estadistas, no del momento de los trileros y de los que hacen números. Es el momento de hablar de este país. Estas 5 garantías que estamos planteando no son elementos programáticos, responden a consensos sociales que ya están en nuestro país y que se han expresado en la votación de los españoles. Y por eso decimos, si el Partido Socialista no entiende que España es diverso, que España es un país plurinacional y atendemos a lo que han dicho los que parece que mandan en ese partido, lo que están diciendo es lo mismo que dijo el editorial de ese importante periódico español en el año 2012. Gran coalición, entregar el gobierno al Partido Popular. Y con nosotros no van a contar para entregarle el gobierno a Mariano Rajoy. Ni Ciudadanos ni el PSOE puede contar con nosotros para permitir que Mariano Rajoy vuelva a ser presidente. Nosotros, ni por activa ni por pasiva,
ofensiva lo permitiremos. Los que están diciendo que no se puede hablar con todos, los que están diciendo que no reconocen la diversidad de nuestro país, lo que están diciendo es 4 años más a Rajoy. Con nosotros que no cuenten para eso. Y muchísimas gracias a todos.